El petróleo es una mezcla de color oscuro compuesta por hidrocarburos, que estos forman una mezcla heterogénea que puede encontrarse en estado líquido o en estado gaseoso. Su origen es de tipo orgánico y sedimentario. Se formó como resultado de un proceso físico-químico en el interior de la Tierra, donde debido a la presión y a las altas temperaturas se fueron descomponiendo las materias orgánicas de las que estaban formados los organismos marinos. Estos se fueron depositando en el pasado de los lechos de los grandes lagos, mares y océanos. A estas se unieron rocas y mantos de sedimentos. A través de millones de años, esta sedimentación se transformó en petróleo y gas natural debido a la presión y temperatura generada. Es el recurso natural más importante de los países industrializados, ya que muchos elementos y productos que utilizamos hoy en día se derivan del petróleo. En primer lugar, es una fuente de energía, gracias a la cual podemos usar nuestros vehículos y otros medios de transporte, ya que tanto la gasolina como los lubricantes, que se usan para mantener un motor en buenas condiciones, se derivan del petróleo. Si no fuese por este recurso, las fábricas dejarían de operar, los factores de granja estarían separados y algunas casas se congelarían en el invierno, porque gracias al petróleo se calientan. El petróleo se encuentra en el subsuelo, ya sea en las plataformas continentales o bajo el agua del mar. Al encontrarse en forma de acumulaciones o bolsas, almacenado en trampas geológicas y a profundidad variable, es necesario perforar para poder extraerlo. Primero se perfora el subsuelo con una máquina que porta una gran barra giratoria. Luego, al mismo tiempo que la barra profundiza en el terreno, se lubrica el espacio que ésta atraviesa para evitar que las altas temperaturas producidas por la fricción la puedan romper. Finalmente, en el recorrido que va haciendo la barra perforadora, se instala una tubería que se empleará para bombear el petróleo hasta la superficie. Luego de su extracción, los hidrocarburos se refinan a partir de un proceso de destilación y cracking. En este proceso, los hidrocarburos se separan en mezclas características de sustancias con puntos de ebullición similares. Este proceso consiste en romper o descomponer los hidrocarburos de elevado peso molecular en compuestos de menor peso molecular. Existen dos tipos: el cracking térmico, que permite que las moléculas sometidas a altas temperaturas y presiones se rompan, y el cracking catalítico, que ocurre por la acción de catalizadores adecuados a temperaturas más bajas. Con estos procesos se obtiene mayor cantidad de hidrocarburos de alto valor comercial. El petróleo, antes de transformarse en nafta o gasoil, que es como la conocemos, pasa por una serie de procesos, en donde se incluye la destilación. La destilación es un método de separación de mezclas líquidas, en este caso, el petróleo. En el caso del petróleo, se utiliza la destilación fraccionada, ya que ésta logra separar muchas sustancias en fracciones según su punto de ebullición. El punto de ebullición de una sustancia es la temperatura en la que un líquido pasa a estado gaseoso. Depende de la fuerza de atracción entre las partículas. A mayor fuerza de atracción, mayor será el punto de ebullición. El petróleo crudo se calienta a 400 grados en un horno. Después se bombea hacia la base de la columna de destilación de aproximadamente 30 metros de altura y se sitúan platos de recolección a diferentes alturas de la columna. A medida que el petróleo crudo caliente entra a la columna, las moléculas de sustancias con bajo punto de ebullición adquieren la suficiente energía como para separarse del líquido y elevarse hacia las partes más frías de la columna. Estas sustancias permanecen como gases y son extraídos por separado, como una fracción gaseosa del petróleo. Algunas sustancias se condensan de nuevo a líquidos y caen en platos situados a diferentes alturas de la columna y son extraídos como fracciones líquidas, cada una con un intervalo de ebullición diferente. A principios del siglo XX, compañías privadas nacionales e internacionales comenzaron a operar áreas del territorio argentino, pero el despegue productivo
produjo a partir de la creación de yacimientos petrolíferos fiscales, más conocidos como YPF, en 1922, con operaciones de exploración y desarrollo productivo en varias cuencas del territorio. La Argentina posee hoy en día 5 cuencas sedimentarias productivas de petróleo y gas, con yacimientos que en muchos casos superan los 100 años de producción. En ese lapso se fueron descubriendo acumulaciones nuevas ligadas a la prosperación de nuevos conceptos geológicos y la aplicación de nuevas tecnologías como el uso de sísmica de reflexión o perforaciones para alcanzar el mayor profundidad. Apagando los equipos electrónicos sin uso, eligiendo lámparas, equipos y electrodomésticos de bajo consumo. Adoptando un estilo de manejo eco-driving, lo que consiste en reducir la velocidad promedio, evitar acelerar de forma repentina, conducir con marchas largas para mantener bajas las revoluciones del motor, no abusar del aire acondicionado y cuando éste esté prendido, sea con las ventanillas cerradas. Sustituyendo la ropa sintética por otra de fibras naturales, evitando alimentos con aditivos como saborizantes, edulcorantes o colorantes y alimentos que hayan estado en contacto con pesticidas y fertilizantes. Disminuyendo el consumo de productos derivados, evitando la compra de productos envasados o consumiendo productos empaquetados con elementos biodegradables. Y por último, reciclando correctamente. Consiste en el volumen estimado de petróleo crudo o gas natural o carbón, considerado comercialmente explotable. La estimación de las reservas está basada en la información obtenida de interpretaciones geológicas y en datos de ingeniería. Los combustibles fósiles siguen siendo las fuentes más dominantes de energías en todo el mundo. Las cuencas más importantes de Argentina son Austral, Guyana, Golfo de San Jorge, Neuquina y Noroeste. La más grande y la provincia que tiene más petróleo es Austral y la más chica es Noroeste. Actividad número 1. ¿Verdadero o falso? La primera afirmación, el petróleo es una sustancia, es verdadero. La segunda, el petróleo es una mezcla heterogénea de varias sustancias, es falsa, porque es una mezcla de moléculas. La tercera, el petróleo está compuesto por moléculas del mismo tamaño denominadas hidrocarburos, es falsa, porque si bien está formada por hidrocarburos, estos son de distinto tamaño. La 4, los hidrocarburos son moléculas compuestas por carbono y nitrógeno, es falsa, porque están compuestas de hidrógeno y carbono. 5. El petróleo se formó debido a cambios físico-químicos de organismos vegetales terrestres, es falsa, porque es debido a cambios físico-químicos en las materias orgánicas en el interior de la Tierra. Punto B. ¿Por qué creemos que el petróleo se llama combustible fósil? Creemos que se llama combustible fósil porque se formó por la descomposición de materias orgánicas del pasado. Punto C. Enumerar los usos principales del petróleo en la vida cotidiana. En envases de plástico como botellas, como combustible de los autos y como generador de electricidad.